Nosotros, los abajofirmantes, una historia de España a través de manifiestos y protestas. Es uno de los últimos ensayos que ha publicado el historiador Santos Juliá. Hoy nos acompaña en el programa y junto con Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política en la UNED, darán un repaso a la historia política del siglo XX en nuestro país. Buenos días, tenemos hoy con nosotros a un clásico de la casa para la Facultad de Políticas y desde luego también para la Facultad de Filosofía, que le hemos traído mucho en estos programas de radio al profesor Santos Juliá. Entre la cantidad enorme de cosas que saca y escritos y publicaciones e intervenciones, un día sobre la monarquía, otro día sobre Pujol, otro sobre Podemos, otro sobre la corrupción. Hoy, sin embargo, nosotros le hemos traído porque en los últimos meses salió pues un libro que yo considero de extraordinaria utilidad para la gente que quiera trabajar el tema de la historia política e intelectual de la España del siglo XX. Es un libro que es la historia de España o una historia de España a través de manifiestos y protestas, desde 1896, nada menos que hasta el 2013. O sea, no ha llegado a cosas que después se ha referido en artículos de prensa porque se cierra antes de la abdicación de la monarquía o antes de la irrupción de Podemos o antes de el caso Pujol y todo lo que está ocurriendo en Cataluña. Por tanto, nos vamos a referir a ese momento, a esa cantidad enorme de momentos que van desde 1896 a 2013. Yo considero que es de extraordinaria utilidad para distintas materias, entre otras en la propia Facultad de Filosofía, para una materia que yo llevo en el máster, que es el pensamiento político en la España del siglo XX, porque ayuda mucho, viendo manifiestos, a ver cómo se pronuncian algunos de los grandes intelectuales. Por lo tanto, vamos a hacer a Santos Juliá que hable del libro, pero también que hable de algunos de esos grandes intelectuales a partir de su presencia en alguno de estos manifiestos. Por el libro van apareciendo manifiestos en donde participa Unamuno, Ortega, Azaña, los fundadores de Acción Española, el debate que se da dentro del catolicismo entre accidentalistas y monárquicos, la irrupción de la falange española y del tipo específico de fascismo español, todo lo que se produce en la guerra civil para legitimar el golpe como cruzada, la presencia, yo creo que con mucho acierto, de la Tercera España vinculada a ese catolicismo, de gente muy minoritaria como Alfredo Mendizábal y otros, y naturalmente también lo que se da en el otro campo, en el campo de la izquierda, pues desde la coalición republicano-socialista, el Frente Popular, todo lo que ocurre en el Congreso de Intelectuales en el 37 en Valencia, en fin, una enorme cantidad de cosas. Es importante decir desde el principio que el libro, que es muy voluminoso, tiene más de 1000 páginas, no se refiere tanto a manifiestos o de partidos, de sindicatos, sino en el momento que los intelectuales se dirigen, digamos, a la nación. Y es muy interesante también el final, de en qué medida, a pesar de este debate que Santos Juliá ha llevado durante tantos años sobre si hay un final de las ideologías, de los grandes relatos y también del papel de los intelectuales, cómo vinculado a la cuestión nacional, pues aparecen una cantidad enorme de manifiestos desde el 78 para acá, hasta llegar a lo que ahora sería el derecho a decidir, pero pasa por el Foro Dermo, el Foro Babel, el Basta Ya, y el papel de muchos intelectuales que juegan un papel muy importante. Bueno, después de un excursus tan largo, comencemos. El primero, como no podía ser quizá otra manera, 1896 es Unamuno. Y casi es individual, es Unamuno dirigiéndose a Cánovas. Es el único individual, pero es la primera vez, al menos la primera que yo he podido documentar, que aparece públicamente la voz intelectual como sustantivo. Es decir, Unamuno se dirige a Cánovas con una autoridad que le proviene de ser intelectual y en defensa de otro intelectual o de otros intelectuales, y por eso está ahí, porque la colección es de manifiestos colectivos, como tales intelectuales, o sea, siempre en plural, intelectuales, profesionales. La voz intelectual va a ir también teniendo su propia historia y va, el intelectual que en principio es un escritor, luego también serán pintores, artistas diferentes, cineastas,
actores, se va ampliando, ¿no? Pero está claro que me puse el límite en relación con los manifiestos políticos. No hay manifiestos de partidos ni de sindicatos, que necesitarían otro volumen igual, claro. o igual o más que este. Claro. Este es digamos, de lo que hoy llamamos sociedad civil, profesionales e intelectuales. Es interesante, muy al inicio, porque el libro, además de hacer esta labor de recopilación enormemente importante, pues tiene también toda una labor, tiene todo un estudio previo de Santos Juliá, del desastre a la crisis, un siglo y algo más de manifiesto de intelectuales, que bueno, pues es más de 100 páginas donde hay toda una serie de reflexiones, sí. Y sobre todo para el que conoce la obra de Santos Juliá, pues ayuda a matizar. A mí me interesa especialmente este punto donde se insiste al hablar del papel de los intelectuales, de los abajo firmantes, literatos, artistas, científicos, sabios. Dices, intervenía en el debate público en defensa de unos valores universales como la justicia, la libertad, la verdad, y lo hacían, esto es muy interesante, en nombre de esos nuevos sujetos colectivos surgidos tras el derrumbe del antiguo régimen, la masa, la clase obrera, el pueblo, la patria o la verdadera y única y eterna nación. Sí. Y claro, este punto es muy importante. Sí. Es muy importante porque yo creo que algo que atraviesa todo el problema, además de lo de la clase obrera, tal, que efectivamente aparece menos en el libro, no está tan vinculado a esos debates del mundo del sindicalismo, tal, es el problema de la nación. Sí, sí. Porque siempre se ha dicho que de alguna forma hay un paso desde el antiguo régimen de la religión a la nación. Pero como siempre ha habido este debate en España de cuándo empieza la nación propiamente, si empieza la nación con las Cortes de Cádiz, qué ocurre con todo ese tremendo siglo XIX, lo que llama Álvarez Junco la Mater Dolorosa, sí. Intentar ver cuál es la identidad de la nación, qué ocurre con la España de la Restauración. Entonces, el dirigirse a la nación, como tú has mostrado en otros libros tuyos, como el de Historias de las dos Españas, pero también siempre tuvo un problema en relación a los que consideraban que la auténtica verdadera nación solo se podía definir desde la religión, cosa que sigue apareciendo mucho en el texto, ¿no? Mucho. Y ahí hay diferencias España-Francia, por ejemplo. Sí, porque aquí hay un estado de guerra civil continua, digamos, ¿no? Desde la guerra contra el francés, que es también, en buena medida, una guerra civil, en cierta medida, es guerra contra el francés, es guerra por la independencia, como dicen muchos de los que entonces se manifiestan, entonces llamados más bien escritores públicos más que intelectuales, ¿no? Y la nación es claro que en el sentido jurídico-político empieza en el siglo XIX, con las Cortes de Cádiz, es decir, la nación como sujeto sobre el que se construye el Estado, ¿no? Los liberales intentaron durante todo el siglo XIX adecuar el Estado español a la nación española, es decir, un Estado unitario, centralizado, al estilo francés, una sola nación, aunque reconociendo la diversidad de nacionalidades que ya se hace en el siglo XIX también, ¿no? Entonces, esa nación que los liberales pretenden construir es una nación que los católicos no aceptan, es decir, que es combatida por los católicos. Aquí el catolicismo se levanta frente al liberalismo, pero se levanta en guerra por la nación católica. Y esa guerra, que no es la misma que va a tener lugar en el año 36, pero que tampoco es otra guerra, esa guerra hasta la muerte de Franco no se liquida. Los efectos en relación con los intelectuales y la nación. Y es curioso que a la muerte de Franco aparecerá, bueno, en los años que rodean ese momento, aparece ya una reivindicación de la nación española como una nación plural. La España plural es sintagma de los años 60 y 70, no antes. En relación a ese punto, vamos a ver, claro, para nosotros además aquí nos interesa mucho, por una facultad de filosofía, la presencia de Ortega. Sí, de alguna forma Ortega aparece ya enseguida, pues de la referencia a Unamuno,
la Liga Española para la Educación, y después Vieja y Nueva Política, lo que va a ser la generación del 14, previo a España invertebrada, pero bueno, ya en su cabeza está el dibujo de cómo hay que recuperar, reanimar, reavivar la nación. Pero de alguna forma en Ortega sí hay la idea, quizá, y además en su correspondencia privada se ve, y en otros lugares, de que este tema del que hablábamos podía ser soluble porque el catolicismo quedaba atrás. Claro. Es decir, él sí considera que se puede vertebrar en la medida en que se puede ir más allá de los particularismos. Está la crisis del 98, está la pérdida de Cuba, pero está ya la aparición de lo que va a llamar el vizcarrismo, lo que va a llamar el nacionalismo catalán, pero la idea de que también la corona y la religión o la iglesia no pueden ser las que vertebren, sino que tienen que ser un proyecto de nuevo tipo. Claro. Es el momento que él está más cerca de otros miembros de esa generación, como Araquistáin, como García Morente, como Fernando de los Ríos, como Azaña. Entonces sería el momento que dijéramos algo de las diferencias Ortega-Azaña, que tú has trabajado en tantas ocasiones, unidos al principio en intentar hacer la experiencia de la reforma dentro de la monarquía, dispares en el 23, unidos en el 30-31, dispares a partir del 32-33. Sí, no, ahí es claro, y además los manifiestos lo pueden ir documentando, aunque no son los manifiestos, claro, porque los miembros de la generación del 14 escriben mucho y están presentes en todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Es la primera generación intelectual que se entiende a sí misma con una tarea, ¿no? por realizar. La tarea, en principio, y hay manifiestos en ese sentido, el primero, el de la Vieja y Nueva Política, que es el de la Liga de Educación Política que inventa Ortega. Ese manifiesto tiene claro que el camino de la reforma, y ahí se encuentran, en el año 13 y 14 se encuentran, en el proyecto de reformar la monarquía. La reforma de la monarquía solo podía consistir en que el rey abandonara sus poderes ejecutivos, es decir, no es una figura política, y en que la Iglesia y el ejército dejaran de tutelar a la nación. Eso es clarísimo tanto en Ortega como en Azaña. Ahora, el proyecto reformista no va muy allá, pero el fin de la Gran Guerra extiende cierto pavor en las clases dirigentes y en lugar de abrir el sistema monárquico lo cierran, ¿no? Lo cierran y finalmente lo entregan en manos de los militares. A partir del final de la Gran Guerra e incluso durante la Gran Guerra, Ortega tiende más a pensar que la regeneración o la vertebración de España viene a través de una obra educativa y abandona la política. La política es un terreno de mentira y de engaño y los políticos no van a resolver la cuestión. Hace falta un proyecto educativo. Mientras que Azaña insiste en que la única manera de lograr que España vuelva otra vez a la corriente general de la civilización europea es la democracia. Es decir, si Ortega sigue siendo un liberal que no acaba de dar el paso a la democracia, Azaña, que no es tan liberal desde sus comienzos, es más bien un demócrata, se convierte del monarquismo a la república, no pasa de la monarquía a la república. Eso lo tienes muy bien en la declaración de intenciones de Revista Occidente. Claro. Nos vamos a dedicar a esto. Claro. El que quiera dedicarse a la política, si es otro camino, no logra entender lo que realmente es la realidad y esas cosas que después le gustaban a Ortega. Es la epidermis, no se logra. Es una cosa que está, sí, pero es una realidad secundaria la política. Mientras que en Azaña, efectivamente ahí, el que quiera libertad y democracia debe querer república. República, porque la monarquía se ha cerrado en dictadura. Se ha cerrado en dictadura, ese es el punto. Mientras que Ortega con la dictadura tiene sus coqueteos, ¿no? Con Primo de Rivera. Sí, es decir, lo entiende como el regeneracionista que llega, barre la vieja política. Eso se ve en el debate con Romanones y tal, que le dice el conde. Y bueno, limpia el patio y aquí ya llegamos nosotros, ¿no? Y entonces de ahí pasamos manifiesto, es decir, que manifiesto de la agrupación al servicio de la República, Machado, Ortega, Pérez de Ayala, que el teatro de Juan Bravo en Segovia, todo el entusiasmo, todo lo que eso significa, y lo que después se va a denominar la revelación de la República en el caso de Azaña. Además del tema del liberalismo
y democracia, aunque no es de los temas que aparece más aquí, sí que aparece como importante el tema de cómo Azaña, para consolidar la República, considera imprescindible el concurso, el apoyo, la colaboración de los socialistas. Claro, es decir, él ve que, claro, está el anarquismo por un lado, que es antipolítico, aquella España, el comunismo tenía poca fuerza, entonces lo que le viene a pedir Ortega, de decir, no, pero es que hay que incorporar a lo que sería Maura, lo que sería Alcalá Zamora, el mundo conservador, pero dice, bueno, es que yo tengo que consolidar, tengo todos estos problemas, y esta es la opción por la que va a tomar Azaña, distinta a la de Ortega. Es interesante en ese punto la cantidad que, por ejemplo, yo no conocía de algunos de los manifiestos, por ejemplo, del intento tibio de una democracia cristiana que aparece, y cómo, sin embargo, eso va a tener importancia después. Eso yo creo que no, sin el libro no es fácil conocerlo bien. Lo de Acción Española, es verdad que había habido libros sobre eso, ¿no? Pero lo de Acción Española, lo de a la vez el posibilismo de Herrera Oria, esos dos mundos, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Ahí hay un mundo que yo tampoco lo tenía muy claro, ¿eh? Yo en este libro me equivoqué en principio pensando que, bueno, que una recopilación de manifiestos de intelectuales, pues después de haber escrito las historias de las dos Españas, me iban a llevar, digamos, pues unos meses, ¿no? De 3, 4 meses. Pero claro, cuando te metes en una búsqueda, en una investigación, siempre sale algo, mucho más, ¿no? Y a mí lo que me salió, entre otras cosas, fueron este grupo de la democracia cristiana que está ahí como a la espera de una oportunidad que no acaba de cristalizar, ¿no? Pero que han dejado una huella también, una huella que va a ser borrada, liquidada por los mismos católicos vencedores de la Guerra Civil, claro. Pero que está ahí desde el año 18 aproximadamente, y que va a tener un momento, van a decir, bueno, aquí estamos nosotros, que no somos exactamente ACNDP, ni tenemos nada que ver con la reacción católico-monárquica, y aquí está nuestra oferta, ¿no? Y la hacen también en unos manifiestos en los que, sin abandonar su identidad cristiana, sin embargo, se pronuncian por la democracia como camino futuro, y eso va a conectar, ¿no?, con lo de Herrera Oria y con la idea del posibilismo, del accidentalismo. Claro, el problema de eso es que mientras la República está en paz, hay una pluralidad de opciones que buscan el terreno, ¿no? La guerra civil divide en dos y no hay manera de... La división en dos que hemos proyectado al pasado en realidad es un resultado, no la causa de la guerra, sino el resultado del comienzo de la guerra, que divide a la gente, o tú estás aquí o estás aquí, y no hay territorio intermedio. Y estos que han editado Cruz y Raya, que es el grupo de Bergamín, de Alfredo Mendizábal, de Semprún Gurrea, es decir, es un pequeño grupo. ¿Del gallego Rocafull también? También. Del canónigo, claro, que fue a México, del, ¿no?, canónigo, sí. Estos, al final, lo que se inventa para ellos es la designación de una tercera España. Están en París, con manifiestos firmados por ellos, están promoviendo una negociación, que Francia e Inglaterra intervenga para que logren un armisticio y que se pueda negociar una paz, ¿no? Los ataques que reciben desde la Iglesia oficial, que ya ha reconstruido la unidad perdida en la República entre accidentalistas y monárquicos, la recomposición de esa unidad impide que estos... Pero fíjate que dice Gallego Rocafull en un momento determinado, cuando va a ver, me parece que es un cardenal belga, le dice, bueno, esto que ustedes hacen ahora será muy minoritario, pero como ganara la República sería decisivo. O sea, que viene a decirle, de alguna forma, me recuerda a veces cuando se hace una reconstrucción del papel del Vaticano en relación a Hitler o en relación a Mussolini, y entonces de pronto siempre te sacan una historia de un sacerdote perdido que parece que era todo el Vaticano. Entonces, él le viene a decir, hombre, esto, claro, en el nivel de polarización, hoy la posición está aquí, pero en la medida que también están los curas vascos, y esto sería un papel que el Vaticano le daría una enorme importancia según cómo fuera el desarrollo. Claro, ¿no? Eso te quería decir, que hay que ver la cronología de todo, ¿no?
este grupo funciona como una posible expectativa hasta mediados del año 37. Tiene el refuerzo de los católicos franceses, sí, sobre todo de Maritain. Y de los Maritain y los dominicos. Sí. Y eso es un refuerzo fuerte. Y el Vaticano todavía no ha decidido. De hecho, el emisario que va a la coronación de Jorge VI, que es el que va a ser cardenal Pisardo, cuando vuelve de haber hablado con belgas, porque va del Vaticano y pasa por Bélgica hasta llegar a Londres, cuando vuelve de tener esas conversaciones, intenta convencer al cardenal Gomá de que es necesaria una acción para poner paz en España, ¿no? Y Gomá le dice, ustedes no se han enterado de qué va esta guerra, aquí uno solo puede ser el vencedor, porque el que pierda va a ser liquidado, ¿no? Se lo dice directamente, directamente. Y entonces esa tercera España, que continúa todavía, ¿no? Mendizábal con Maritain, la tragedia española de Mendizábal se publica en ese momento, con un prólogo muy interesante de Maritain, que despierta la curiosidad de Azaña. Azaña lo lee y le despierta la curiosidad, Dice, aquí hay algo, pero ese algo es barrido radicalmente. Y en ese momento, que después él lo reconstruyó mucho, ¿no? A muchos años después, con aquello de No fue posible la paz, de Gil Robles. Está en Lisboa, él ya se ha retirado. Pero aparece una generación de jóvenes a las que tú has dedicado tiempo, que son el grupo de Burgos, El grupo de Burgos, donde va a estar, bueno, pues evidentemente José Antonio es fusilado, después también ha desaparecido Ramiro de Maeztu, Ramiro Ledesma Ramos, muchas de las figuras previas, sí. Y entonces hay una gente más joven, Ridruejo, sí. Tobar, Laín, que se van a vincular a lo que era el nacional sindicalismo, a lo que era la Falange, apoyados por Serrano Suñer, y desde luego van a jugar un papel muy importante en la vida cultural española, desde ese momento del 30 y tantos hasta por lo menos los años 70. Sí, 60 diría yo. Bueno, ya eso es otro debate que tenemos posterior. ¿Cómo es ese grupo, digamos? No, ese grupo, hombre, son intelectuales que vienen de Falange, no son muy dados a escribir manifiestos, no son muy dados a los manifiestos. De hecho, en lo que se llamó la España nacional no hay manifiestos, Incluso uno que preparaban los católicos, Gomá lo paró y dijo que no, que quien iba a hablar era el episcopado. Entonces el gran manifiesto es la carta colectiva. El gran manifiesto de la España nacional durante la guerra es el manifiesto del episcopado, que está tomado de un manifiesto que preparaban varios intelectuales católicos, pero pasado por el tamiz del cardenal Gomá, ¿no? Y esta gente, que son claramente fascistas y que están por la construcción de un verdadero Estado fascista, se irán alejando, ¿no? Yo creo que cuando más importancia tienen como grupo que escribe y firma manifiestos es a partir de la rebelión de los estudiantes del año 56, que es cuando vuelven a aparecer manifiestos en el interior. En el exilio ha habido muchos durante toda la posguerra, muchos. Los primeros orientados a una intervención de los aliados y después de Naciones Unidas y llamando a la conciencia del mundo sobre lo que está pasando en España, ¿no? Pero en el interior no hay manifiestos, claro, porque no hay manera. El manifiesto es para publicarse y aquí no se publica nada, ¿no? Los primeros manifiestos que firman la gente de este grupo son los manifiestos pidiendo clemencia y consideración para los estudiantes que han ido a la cárcel en el año 56. Uh-huh. A partir de ahí se va a generalizar, ¿no? Esto que Javier Pradera decía, la lucha firmada, la lucha con firmas, ¿no? Y ellos van a estar siempre ahí, pero ya no como fascistas, evidentemente. Han tenido una larga trayectoria que les ha hecho demócratas, liberales, entre el liberalismo y la democracia, ¿no? Antes de abandonar el tema de la República, ¿no?
Congreso de Intelectuales del 37 en Valencia. Ahí sí también hay manifiestos, ¿no? Ahí hay... aunque haya quedado bajo la estela de lo que le pasó a André Gide y lo que pasó el viaje a Moscú y todo lo que ocurrió, y en la época que a la vez paralela a los procesos de Moscú, a la vez que aquí había toda la política tal, y lo bueno, pues todo ese proceso, pero ¿cómo se vive eso, digamos? Bueno, el papel, porque ahí sí que hay intelectuales en ese momento. Claro, es la Alianza de Intelectuales Antifascistas, que es una organización muy cercana, vamos, casi organización, es una extensión del Partido Comunista, ¿no? Pero que tiene muchos intelectuales que vienen de biografías anteriores muy diversas, ¿no? Entonces, la Alianza de Intelectuales Antifascistas es muy activa en llamar la atención sobre lo que está pasando en España, ¿no? Que interpretan rápidamente como una invasión del fascismo internacional y llamar a la conciencia de las democracias occidentales, de Francia e Inglaterra, de que si dejan a los fascistas alemanes e italianos actuar sin límite, la república se hundirá y ellos perderán en la primera batalla de la guerra inminente, ¿no? Entonces, el Congreso, que ya antes se había decidido que se celebrara en España, pues se celebra, claro, lo fundamental del Congreso es llamar la atención sobre lo que aquí está pasando, ¿no? Y el manifiesto no tiene eso que tienen los manifiestos, que son cortos, punzantes y polémicos, ¿no? Es esa larga carta que los más jóvenes, 9 que son los más jóvenes, pues que está llena de consideraciones, incluso en alguna ocasión casi místicas, ¿no? Sobre el sacrificio del pueblo, el pueblo sufriente, lo que deben hacer los intelectuales y demás, ¿no? Bueno, pues tenemos que terminar aquí. Invitamos a Santos Juliá a un próximo programa donde ya seguiremos con el exilio, el antifranquismo, porque en este siglo, más de un siglo, 1896-2013, se siguen publicando manifiestos por los abajo firmantes. Nada más y muchas gracias. Gracias, Antonio.